¿Qué tal amigos de UPC TV? Bienvenidos a una nueva edición de Contracara. Manuel, ¿cómo estás? Te veo tranquilo y más tranquilo de lo que esperaba. Bueno, trato de estar tranquilo. En primer lugar, muy buenas noches con todos, amigos de Contracara. Buenas noches, Martín. Estoy contenido, ¿no? He estado rabiando Mantente así, por favor. desde el partido con Colombia, ¿no? Un partido que ya lo teníamos ganado y por un error en la marca nos empatan. Y ahora ha sido un partido donde Perú pues no ha tenido ningún tipo de señal ofensiva, ¿no? Una cosa es ir de visitante y tener como criterio saber defender. Pero otra cosa es estar prácticamente atrás y no tener ningún tipo de capacidad ofensiva para pretender ganar un partido, sobre todo nosotros que estamos surgidos de puntos, ¿no? Mm. Ha sido un Eh, partido absolutamente lamentable de Perú. Bueno, lamentable, ¿eh? No hemos pateado ni una vez al arco. Y mm. más allá de lo que pueda, digamos, la influencia que pueda tener la altura, que creo que ya, digamos, ya esto lo tenemos cubierto, porque en las dos últimas visitas a Quito habíamos ganado. Este partido ha sido absoluta. Yo creo que nuevamente lo de Colombia fue una pequeña ilusión. Colombia nos regaló un tiempo, bueno, esto ya lo hemos discutido, creo, eso es una opinión, pero lo de hoy es alucinante, ¿no? Ni un solo tiro al arco, y más allá de eso es la poca autocrítica, ¿no? Y escuchamos a un Fossati en conferencia de prensa decir que, bueno, en realidad no, tampoco nos jugamos tan mal y que estamos creciendo. Yo no sé si le han puesto la tabla al revés, Manuel, pero estamos últimos y estamos últimos con 3 puntos. Estamos Y además muy otra cosa, lejos. Sí, Bolivia le ganó a Chile en Santiago. Yo te decía fuera del micrófono, es la primera vez y tú me apuntaste un dato muy interesante. sí, bueno, varios datos, ¿no? Uno de estos datos es que Bolivia llevaba 67 partidos sin ganar como visitante eliminatorias. La última vez que lo hizo fue un 7-1 contra Venezuela en el año 93. Y en fin, esto es curioso, ¿no? ¿Y a Chile no le 31 ganaba de años. visita hace cuántos años? Creo que casi 90 y pico años, algo por el estilo, Hace ¿no? casi 100 Es años casi 100 años, sí. que no ganaban ellos de visita y ahora lo han hecho. Y justo con Ricardo Gareca como técnico en Chile. Que me Muchos parece problemas, que después de esta, sí, creo, sí, sí. el puesto de él por lo menos está en una posición delicada, muy A ver, delicada. no es por demerecer el trabajo de Bolivia que ganar a Santiago, por No, más que Chile esté en una mala situación, hay que ganarle a Chile. Nosotros no lo hacemos, incluso con un Chile en mala situación. quizás el peor Chile en la Delicado. historia. Así, efectivamente. Bueno, el hecho es que Venezuela está en posición ya de clasificar, si se acabaran ahora, y Bolivia entraría al repechaje. Con lo cual, ya me dirás, Perú está lejos de todo, básicamente, ¿no? Está realmente lejos de todo, porque Venezuela está sexto y Bolivia está séptimo. Octavo Paraguay con 6, que todavía jugado, que juega ahorita, debe estar empezando el partido ahora mismo contra Brasil en Asunción. Chile penúltimo con 5 y Perú con 3, Manuel. Recordemos que no hemos ganado ni un solo partido en los 8 partidos que hemos jugado hasta ahora. Tres Y se viene empates y 5. Uruguay en Lima y Brasil en Brasil. Se vienen partidos difíciles, Manuel, y eso es lo que más preocupa, ¿no? Y yo no veo ningún tipo de reacción, ver a Ormeño en los 2 partidos entrando en la segunda parte me parece absolutamente absurdo, cuando Valera, mal que bien, se mueve un poquito más, recuerdo el cabezazo de Valera contra Colombia, en fin, ¿no? Hay alguien que ahí que juega, Ormeño Claro. debe ser un gran jugador de club, pero lamentablemente la selección no ha rendido, Mira, ¿no? me voy a En atrever fin. a decir lo siguiente, o sea, Ormeño desde que fue convocado por Gareca nunca me dio señales de que No, fue un jugador sí, sí. con jerarquía. Es un jugador, sí, bastante alto, pero eso no es suficiente, no hay que saber jugar. Y yo te decía, y te he dicho creo que más de una oportunidad, que nunca noté en Ormeño la capacidad de buen control del balón.
Cada Sí. pelota que le llegaba no sabía controlarla, ni retenerla, ni habilitar un compañero. Entonces, a partir de esas deficiencias, me parece que es muy difícil que él pueda convertirse en un delantero importante, ¿no? Y recordemos que hay un delantero peruano que juega en Estados Unidos, que es Ruiz Díaz, que es verdad que tampoco ha rendido últimamente en sus últimos partidos con la selección, pero no sé, yo lo veo por lo menos moviéndose un poco más en la parte de arriba, en fin, molestando un poco más a los defensas, al arquero, yo qué Que sé. por último, el Oreja Flores también puede jugar adelante. Tú, Manuel, y yo lo Sí. haríamos mejor que Ormeño, creo. No No, sé, no, ya, en fin, te lo aseguro. se lo aseguro. Bueno, Porque al menos Manuel, nosotros sabemos para una pelota de pecho. creo que sí. Sí, sabemos. Manuel, Y hay sabemos otro... bajarla con el muslo y de Ya, ahí habilitar o patear. O sea, es ah, básico. O sea, ya, lo que yo veo en Ormeño es que tiene una serie de deficiencias tan básicas que me sí, alarma, me inquieta. es De pronto posible. lo ponen ahí en el área para Está que como perdido, cabecee, pero está como bueno, no sé. perdido. Ahora, la Padula me da mucha pena porque es un hombre que trajina mucho. Realmente es un sacrificado arriba, ¿no? Es que si no le llegan pelotas, no va a bajar hasta el medio campo a buscarlas él mismo, ¿no? En fin. Sí. Manuel, tenemos cosas que comentar antes de entrar a nuestra entrevista. Hay otro partido que es importante. Ahora, en unos pocos minutos, empieza un muy esperado debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Y digo muy esperado porque realmente es muy esperado. Lo que a mí me interesa es obviamente ver el debate, pero también ver el resultado de las audiencias mañana por la mañana, que va a ser espectacular. Vamos a ver qué es lo que ocurre, sobre todo en una situación, en un momento, ya hablaremos con Francisco Tucci sobre eso, pero en un momento en que las encuestas igualan mucho la intención de voto entre ambos, ¿no? Sí. Según una encuesta que ha publicado CNN, ella le lleva creo que ella tiene 49% y él tiene 48%. Un Por punto. último, es una ventaja mínima, ¿no? Me parece que es el motivo del análisis, es cómo ha podido repuntar el Partido Republicano. Eso es muy interesante, ¿no? Mm. Primero con Biden, que no tenía ninguna posibilidad, sobre No, todo nada, fue el cero. primer debate y quedó en evidencia sus limitaciones de reacción del actual presidente de los Estados Unidos y una clara fragilización de su salud, ¿no? Ahora, con Sí, la sin presencia de duda. Kamala oficialmente, todo eso se ha revertido. Además, hemos comentado en ediciones pasadas que la elección de Tim Walz también ha sido algo muy atinado para ella y su campaña, ¿no? Bueno, sin duda, ¿no? Además, yo creo que ya ha pasado además un poco la resaca de la convención demócrata, ¿no? Donde obviamente la popularidad de Kamala subió bastante. Vamos a ver si logra sostener esa intención de voto que tú mencionabas, más allá de que seguramente es una intención de voto del voto popular a nivel nacional, y hay que tener cuidado con esto. Francesco Tucci siempre lo ha resaltado, porque sabemos que el voto depende de lo que cada uno reciba en cada uno de los estados y por lo tanto en cada uno de los colegios electorales. Pero en fin, es una referencia de todas maneras, ¿no? Y mira, te confirmo, sí, efectivamente, en resumen de encuestas de CNN, elección presidencial, potencial electorado en 2024, no hay un líder claro, Kamala 49%, Kamala Harris, y Donald Trump 48%. Así Entonces, es, así también es. parejo, cualquiera de los dos puede ganar, no hay ninguno que tenga una posibilidad clara. Así es, así es. Vamos a ver, falta mucho, no falta tanto, pero todavía hay cosas que pueden, hay detalles que pueden decantar, ¿no es cierto?, esta lucha entre ambos candidatos. Pero Ah, no te pierdas algo. el debate de hoy va a ser muy, muy interesante. Los micrófonos están cerrados para Cerrados, cuando le cerrados. toque el turno a cada uno de ellos. Sí, O sea que es un pedido de Trump. sí, pero que recoge un pedido de Biden también, ¿no? Es curioso. Sí, porque en ese momento a él le convenía, ¿no? Exacto, A Biden le convenía tener los micrófonos cerrados, exacto. porque él no tenía esa capacidad de réplica, y a Trump más bien le convenían los micrófonos abiertos para dejar en evidencia las limitaciones del presidente Biden. Ahora más bien Efectivamente, la cosa se ha invertido. Él exactamente. sabe muy bien que Kamala va a ir con artillería para tratar de desestabilizarlo. Manuel, varias cosas se han invertido, además no solamente eso, sino también el factor edad. Así es. Ahora, ¿quién es la joven? Hay una joven. Exacto, exacto. Él ya no es el joven. Más allá que Trump iba a jugar con esa variable también, pero
Trump no es un hombre joven, ¿no? Kamala es bastante más joven que él. Así que supongo que también Kamala jugará con esa variable, ese detalle, que puede ser importante, supongo, ¿no? Pero bueno, mira, yo creo de verdad a los que nos gusta esto, y me consta que a ti te gusta, y bueno, lo hemos hablado mucho con Francesco, tenemos unas semanas hasta el 5 de noviembre, el día de las elecciones, en las que nos vamos a divertir mucho. Creo que va a ser una elección muy interesante. Sí, no te olvides que Kamala Harris ha sido fiscal de California Así y por es. lo tanto, por su profesión, está muy entrenada para los espacios, digamos, de hostilidad verbal. No, exactamente, y sabe los temas legales y judiciales de Trump, por ahí va a ir también seguramente. Bueno, hay que estar atento, va a ser muy importante, pero en nuestro país, que no es Suiza, también ocurren cosas. Hemos visto en los últimos días el escándalo relacionado al señor Andrés Hurtado, ¿no es cierto?, que apunta a cosas muy graves, ¿no? Tráfico de influencias, incluso el lavado de activos, en fin, hay una serie de cosas que vamos a tener que ver muy de cerca. Y lo otro que quería comentarte, Manuel, no sé si tenías un comentario sobre esto, es que finalmente el expresidente Pedro Castillo y cuatro de sus exministros van a ir a juicio por esta presunta rebelión por el golpe de Estado, recordemos, del 7 de diciembre del año 2022. La Corte Suprema, bueno, Castillo va a enfrentar un pedido de 34 años de prisión, además de 25 años Betsy Chávez, que entonces era presidente del Consejo de Ministros, 15 años para Aníbal Torres, que había sido también primer ministro, y también 25 años, Manuel, para Willy Huerta, entonces ministro del Interior, y Roberto Sánchez, entonces de Comercio Exterior y Turismo, y que recordemos actualmente es congresista. A ver, hay algo que es muy claro, ¿no? Que responde a las normativas de la legalidad. Creo que desde allí podemos evaluar el comportamiento del expresidente Pedro Castillo y la gente que lo apoyó para este intento de golpe de Estado. Qué día, ¿eh? Intento porque felizmente no se consumó. Sí, sí, pero debe ser uno de los intentos más cortos de la historia de la humanidad, Y Manuel, porque felizmente duró que haya 20. sido así, Martín. Sí, por Felizmente. supuesto, felizmente. De Duró pronto no 26 tenemos suerte minutos. en el fútbol, pero hemos tenido suerte en este momento político de nuestra historia, ¿no? Y el tráfico nos jugó una buena jugada, nos favoreció en ese momento. Recuerda que lo detuvieron en medio de la avenida Wilson, ¿no? Con un Sí. tráfico espantoso. Entonces, bueno, en fin. O sea, me Eh, parece que esto es, a ver, un mensaje también aleccionador para todos absolutamente, aquellos que quieran vulnerar, ¿no? La ley del país, ¿no? Las normatividades. Vivimos en una democracia, hay que defender la democracia eh, absolutamente. con todas las energías que tengamos de todos los espacios democráticos, institucionales, porque nadie tiene el derecho de quebrantarla. Ya hemos tenido, lamentablemente, ejemplos tristes, ¿no? Recordemos el año 92, más allá de posiciones políticas, lo que ocurrió ahí fue se vulneró la institucionalidad democrática en esa ocasión, cuando estaba, sí, efectivamente, el expresidente Alberto Fujimori. Sin Y ya duda, sí, sabemos sí. lo que pasó después, mucho más allá de que la economía, el terrorismo, asuntos que se pueden rescatar, pero que sí se vulneraron, ¿no? Todos los marcos institucionales del momento. Y que, por cierto, pocos discuten, más allá, obviamente, de los evidentes, perdón, excesos del gobierno y del régimen de Fujimori y Montesinos en la lucha antiterrorista, pero nadie niega evidencias, ¿no? Como en esa lucha y también en las reformas económicas, ¿no? De eso no hay duda. Pero creo Y de que ahí haces tenemos bien también el caso de en Vizcarra, recordarlo del ¿no? 92, ¿no? El caso de Sí, Vizcarra que también. quedó poco claro, argumentos técnicos, en fin, muy discutibles, pero que a la ¿Te postre refieres al cierre del Congreso? sí, ¿no? Ya. El tema de lo fáctico, en fin, asuntos que se prestaron para un análisis, pero que, Sí, bueno, pero no se metió con el Poder Judicial y con la... ¿Se recuerdas, no? Cosa que sí quiso hacer Castillo también. Pero en fin, claro, sí. A lo que me refiero para cerrar con este tema, tenemos una línea de tiempo triste de intentos, de logros, ¿no? De violentar la normatividad, la institucionalidad, que no nos ayudan en nada. efectivamente, efectivamente.
Manuel, antes de hacer una pequeña pausa para ya empezar con la primera entrevista de nuestro programa, y esto lo comentaremos si te parece bien al final en nuestra despedida, hay que recordar que el día de ayer, perdón, el día de hoy, ¿no? Falleció James Earl Jones, el actor que Sí. le dio voz al personaje Darth Vader en Star Wars, ¿no? A los 93 años. Así que bueno, ya comentaremos de eso, creo que luego, creo que va a ser me gustaría saber qué recuerdos tienes de este hombre, de su voz, y porque Bueno, también fue un gran actor, ¿eh? sí, yo lo he visto en varias películas, pero cuando era niño, y supongo que tú también, no sabíamos quién era Carter Jones, Nadie, nadie. solamente teníamos en nuestra memoria esa voz tan especial y tan intimidante y tan terrorífica, ¿m? Que era la de Efectivamente, Darth Vader, pues, ¿no? Porque efectivamente. él era Darth Vader a través de Y su voz, era una voz, pues, angustiante, ¿no? Terrorífica. claro. Y con esa voz, Luke, yo soy tu padre. Sí, y Leo, porque es bastante menor que nosotros, nos recuerdo que también fue la voz de Mufasa en El Rey León. Yo lo recuerdo más por Darth Vader, la verdad. Sí, porque ya cuando se estrenó Mufasa, tú y yo éramos grandes. Éramos grandes. Por cierto, gran película El Rey León también, ¿eh? Sí, sí, Eso, sí. eso no está Linda en película. discusión. Linda Linda película. película. Bueno, comentaremos porque además, insisto, como tú decías, fue un gran actor. Vamos a hacer una pausa, Manuel, y venimos ya con nuestra primera entrevista de este programa. Listo, vamos. Bien, amigos, retornamos con Contracara y ahora estamos con la presencia de Luis Felipe Gamarra, escritor y periodista, coautor del libro Influencer. Luis Felipe, bienvenido acá a Contracara de UPC TV. Muchas gracias, Manuel. Martín, qué gusto ¿Qué tal? verte. Bienvenido, Luis Felipe. Bueno, Gracias. Luis Felipe, estos tiempos han cambiado, ¿no? Hace 10 años, poquito más, cuando nos conocimos en otros medios, existían las redes sociales, pero no existía estos nuevos espacios de prosumidores, por decirlo de alguna manera, donde empezaron a tener distintas categorías y una de ellas es la de los influencers. Siempre ha habido, en todo caso, líderes de opinión. Sin embargo, ahora, a partir del libro que has hecho con Miguel Ugaz, tienes una serie de personajes que pertenecen a una diversidad de campos, ¿no? Ujú. Desde la gastronomía, los viajes, la política. Eh, ¿Cómo evaluar en estos tiempos la posibilidad, en todo caso, de ser un influencer, pero con responsabilidad? Porque Mm. cuando uno está en un medio de comunicación, tiene que pensar antes de hablar, ¿no? Porque se está dedicando a una audiencia. Claro que sí, Manuel, te agradezco la pregunta. De hecho, parte de la selección que hicimos con Miguel a la hora de decidir, digamos, a quienes queríamos entrevistar para el libro, son 10 influencers que nosotros hemos listado por diferentes razones, ahí te puedo después dar el detalle, pero queríamos encontrar las características que tenían en común esos influencers que nosotros consideramos que son exitosos con sus respectivas audiencias. Porque hay quienes te podrán decir, es exitoso quien tiene más seguidores. Es cierto en la medida que tengas de pronto, digamos, tu mensaje o tu contenido sea masivo, pero Ujú. hay otro tipo de influencers que son más de nicho, que son, digamos, a una audiencia mucho más específica y sofisticada, y son muy exitosos en esa audiencia. Entonces, nosotros elegimos esto. Y parte justamente de estas características que los une es, una de ellas es que son muy responsables con su comunidad, con la Ajá. información que llevan, son responsables y tienen, digamos, han construido con el tiempo y el propio ensayo, error, sus aprendizajes, parámetros éticos también, Ok. lo que les ha permitido justamente tener una audiencia sólida, tener credibilidad. Y muchos de ellos en sus testimonios, digamos, que nos dan y comparten en el libro, nos dicen incluso que hay uno, por ejemplo, que dice, yo antes trabajaba con 20 marcas, ahora trabajo solo con una y me siento bien porque refuerzo mi credibilidad y me siento más cómodo así. Entonces tienes bastante ese tipo
de miradas en esos influencers que hemos entrevistado. Luis Felipe, a mí me gusta mucho tu respuesta porque mi primera pregunta iba a ser muy básica, ¿no? Y iba a ser, ¿qué es realmente un influencer? Pero tú has mencionado dos cosas muy interesantes en tu respuesta a la pregunta de Manuel. Tú has mencionado que estos influencers deben tener una característica de responsabilidad ante su audiencia y luego de valores éticos ante su audiencia. Porque cuando yo te quería preguntar qué es un influencer, muchas veces confunde estas personas que, con esas características que tú has mencionado y personas que se juntan con otros para, digamos, tener un canal en cualquier plataforma con miles y miles y miles de seguidores, pero cuyo contenido se basa en la vulgaridad, en el machismo, en la discriminación, etcétera, etcétera. Y por supuesto, yo cuando leo el libro que has escrito con Mire Ugas, veo que hay una selección de influencers muy cuidadosa, ¿no? Y son influencers que además son respetados por, creo que todo el mundo. Entonces, para ti, Luis Felipe, para ser un influencer tal cual, tiene que seguir siempre esa característica de la responsabilidad, del respeto y de la ética en sus contenidos y con su audiencia. Sí, y permíteme retroceder un poquito porque al igual que muchos, incluso Miguel y yo, antes de trabajar o pensar el libro Influencers, también éramos un poquito prejuiciosos y tampoco conocíamos mucho el tema. De hecho, escribimos el año pasado un libro que se llama De 0 a 100, que trataba sobre temas de marketing de contenidos. Y en ese libro apenas le dedicamos 2 líneas al tema de influencers, incluso como ironizábamos en una página sobre cómo mi hija de 9 años tenía más conocimiento de influencers que nosotros, ¿no? Entonces, a partir de la publicación del libro, nosotros mencionamos en unas líneas el caso de Philip Chujoy, que es bastante conocido, y Philip posteó en su Facebook el libro y dijo, miren, me han sacado un libro. Y generó una cantidad de interacciones, comentarios. Fans de Philip nos escribían a Miguel y a mí preguntándonos por el libro. O sea, se generó una cosa que nos llamó la atención y ahí dijimos, oye, será interesante escribir sobre el tema. Y cuando escribimos y empezamos a identificar el tema de los influencers, nosotros, digamos, desde nuestra ingenuidad, los dividimos en dos. Los que bailaban o hacían estos bailes tipo TikTok y los que hacen contenido de valor. Claro. Pero después estoy ya haciendo doble clic sobre este, como digo, prejuicio, entendí que de pronto dentro de la gama de influencers hay, como tú dices, quienes, digamos, han conectado con su audiencia, se deben a su audiencia, son responsables con esa audiencia porque, digamos, dependen de eso. No dependen solo de tener el canal, porque el canal al final del día, como también ponemos en el libro, no les pertenece. Es decir, Facebook un día cierra y se acabaron su canal, YouTube y todas las redes, ¿no? Pero el capital que tienen ellos son esos seguidores. Un día están aquí, se pueden mover a otra red y estos seguidores, digamos, si la relación es sólida, migrarán a donde estén ellos, ¿no? Incluso algunos han hecho el salto a medios, digamos, del digital han pasado a medios tradicionales, ¿no? Algunos han ido a la televisión con, bueno, mejor éxito que otros, pero ahí están, ¿no? Eso es muy interesante, Luis Felipe, el poder comparar los distintos espacios, ¿no? Hemos hablado de los medios tradicionales, pero también estamos hablando de estos espacios, los streamings, por ejemplo, estas transmisiones por Twitch, donde hay una serie de influencers muy famosos en el mundo que tienen no miles, sino millones de seguidores. Entonces, pero, a ver, lo que quisiera comentar contigo es lo siguiente. Se habla mucho que los medios tradicionales están en crisis, que los nuevos espacios más bien están destinados en este tipo de programas, de streamings que se pueden llevar a cabo desde la nueva tecnología que es, o no tan nueva, pero al menos la existente, que es muy fácil, ¿no? Que sería tener un canal en YouTube y a partir de allí, pues bueno, tienes la ventana al mundo. Sin embargo, no es tan fácil como se dice, ¿no? Porque creo que va a requerir una inversión, por más que sea mínima, para que haya un empaque, digamos, de calidad del programa y también, pues, un nivel de inteligencia sobre el tema que se vaya a desarrollar.
Sí, y ahí creo que va digamos, el objetivo del libro. El objetivo del libro era justamente mostrarle, digamos, a todas aquellas personas que están interesadas en incursionar o conocer un poco más, digamos, de cómo construir o tener influencia en este medio digital, porque ya todo es cada día más digital y que, efectivamente los medios tradicionales han perdido espacio. Y la idea es poder darles a los lectores herramientas para que ellos puedan también entender qué ha hecho exitosos a, por ejemplo, a Marcos y Fuentes y La Encerrona, cuál es la historia, cuál es, porque no es solo presentar noticias. En el libro Marco, por ejemplo, revela que él ha cortado la forma en la que cuenta, digamos, las oraciones a 1 minuto para poder cortar el programa y meterlo también en TikTok. O Sí. Philip Chujoy también, cómo él selecciona las noticias que va a difundir en sus redes, ¿no? Entonces tienes también a Merlin Chambi, que está especializado en el tema de libros, de historia, y no te habla solamente sobre cómo, digamos, construye su programa, sino también cómo aprovecha y se beneficia de las diferentes redes y de su conocimiento que tiene de las métricas. Claro. Entonces, ese libro también, por ejemplo, y de hecho debe ser una pregunta que tú, Manuel y Martín se han hecho en algún momento. Oye, tenemos este espacio súper bacán que está, digamos, en de una universidad, ¿y cómo hacemos para que lo vean más? Entonces, parte de la idea del libro es que también un poquito las personas en general puedan leer y decir, oye, este está haciendo esto, este está haciendo lo otro, puedo coger esto, me sirve esto, de pronto no puedo tener un gran set, pero sí el conocimiento que hay a veces de las métricas, de en qué momento lanzo el video, cada cuánto tengo que publicar un video, cómo aprovecho el TikTok, cómo aprovecho Instagram, y toda esa información puede ser útil, ¿no? Mm. Ahora, Luis Felipe, me gustaría saber cómo hicieron la selección de influencers para este libro, porque hay influencers en cada sector, ¿no? Y Uh a -huh. mí lo que me interesa, además, creo que han hecho una buena selección, una gran selección, porque Philip Chujoy creo que nadie discute su influencia, nunca mejor dicho, en el mundo de la tecnología, o en fin, pero me gustaría centrarme en la parte periodística, ¿no? Porque, claro, Marcos y Fuentes ha logrado un espacio, ya lo había hecho antes con otras propuestas. ¿Cómo ves el mercado, o más que el mercado, olvida, no te he dicho mercado, pues me suena feo hablando de periodismo, pero ¿cómo ves las propuestas en términos periodísticos y las innovaciones además que existen en nuestro país desde el punto de vista periodístico para poder difundir información, que parece ser un sector muy alejado, ¿no es cierto?, de las audiencias típicas de los influencers, que son los jóvenes, ¿no? Mira, ahí voy y te dejo la pregunta, un concepto que nosotros desarrollamos bastante y es algo, digamos, que viene propio del marketing, que es lo que le llamamos contenido de valor, ¿no? Y Uh tú -huh. puedes identificar en las diferentes propuestas, digamos, periodísticas digitales, que hay quienes te dan no solo comentarios de las noticias, porque hay bastantes, y lo deben haber visto, te comento las 5 noticias del día Sí, y haces una labor más de curaduría de ver qué ha salido en la televisión, en los medios tradicionales y lo llevas a digital. Pero hay otra línea de periodistas como el caso de Marco, que no solo hacen esa curaduría, también es parte de sus espacios, sino también te añaden investigación propia, te sí. añaden, digamos, de pronto alguna exclusiva, y eso es un poco lo que es, y Marco incluso lo dice en el libro, es periodismo, ¿no? O sea, lo pongas en un periódico, en la tele, o ahora en YouTube, es periodismo al final del día. Y el periodismo, justamente, su trabajo y su labor es darte información novedosa y nueva, única en algún punto, y eso es lo que creo que puede marcar la diferencia entre una y otra propuesta en digital, ¿no? Mm. Luis Felipe, pero mira, el caso de Marcos y Fuentes no es la representación de muchos periodistas que de pronto se atreven a tener este tipo de espacios, ¿no? Me parece que todavía el periodismo no conecta con grandes audiencias porque las grandes audiencias más bien están concentradas en contenidos que tienen que ver con el entretenimiento. Uh En -huh. periodismo la cosa es un poco más dura porque muchas veces lo que se comunica, lo que se transmite, puede resultar un poco ríspido para la audiencia, ¿no? O incómodo,
porque estamos hablando de temas políticos, temas densos, asuntos que de pronto no convienen a sus intereses, a ciertos sectores. Entonces, se hace más difícil, ¿no? Captar esos followers, ¿no? Claro, ahí hay lo que también nosotros llamamos el mindset de influencer, ¿no? Tienes medios tradicionales que siguen, digamos, utilizando sus plataformas todavía de manera tradicional y no tienen el chip, digamos, que han desarrollado justamente estas personas que se han especializado en captar audiencias en el mundo digital, ¿no? Y para un poquito recordar justo la pregunta que había hecho Martín del tema de la selección, ¿no? Nosotros habíamos seleccionado, primero queríamos algunos que sí fueran masivos, digamos, que tienen cantidad de seguidores, y ese es el caso claramente de Philip Chujoy. Sí. Es un influencer, digamos, que ha crecido en cantidad de audiencia en millones y tiene además una plataforma pues que en la cual la gente se suscribe para sus sorteos de autos y ahora de departamentos, ¿no? De Y una cosa departamento. que yo creía era que estaba pues asociado a algún concesionario, alguna inmobiliaria, que digamos se hacían por ahí algún tipo de sorteo. No, Philip lo compra y de ahí lo regala. Y claro, tienes esto, 200.000 personas que están suscritas a su página web. Entonces, hay un tema de confianza y eso también es importante que en el mundo digital la confianza y las relaciones han cambiado. Antes tú decías, ¿cómo me voy a meter a la casa de alguien a pasar una noche a dormir? Y eso es en Airbnb. ¿Cómo me voy a meter al carro de alguien que no conozco para hacer, digamos, una movilidad de un punto a otro? Y eso es Uber y todas las aplicaciones que hay. Entonces, el tema de la confianza también en la economía digital ha cambiado. Está también el caso de Misias pero Viajeras, que son estas dos que empezaron como viajeras y como su nombre lo dice Misias, digamos, era un emprendimiento, y ahora son 25 personas. Y ya no es un proyecto, es una empresa, no son Misias, hacen ya viajes internacionales y tienes, digamos, una serie de marcas que auspician digamos, y patrocinan también las diferentes iniciativas que tienen. Está en la biblioteca de Merlin Chambi, que tiene este espacio, es un historiador. Y ahí tú decías, por Manuel, ¿no? Oye, las audiencias son un poco ariscas, de repente a contenidos un poco densos. Merlin hace historia. Hace, digamos, no solo comenta libros, hace historia, hace una investigación y tiene seguidores. Y tiene incluso uno es el programa que tiene abierto a todos, y tiene otro programa que es más exclusivo, en el cual, digamos, elige ciertas historias y las paso por ahí. Y la gente se suscribe y paga, ahora porque existen pues esas herramientas del Patreon, y, digamos, de alguna manera patrocina a su influencer porque ese contenido le es útil, ¿no? Entonces tienes una cantidad de gente que paga para verte ahí en la pantalla. Y ya después buscamos influencers un poco más de nicho. Tienes, por ejemplo, Iris Reina, que es una influencer top en LinkedIn, para todas aquellas personas que les interesa también esta plataforma y conectar con otros profesionales. Está el Cholo Mena, Gabriel Mena, que es más del sector gastronomía, que también es bastante conocido. Carolina Salvatore, que es una conductora de tele que se metió al tema digital a hablar un tema que normalmente las mujeres, o es un prejuicio, es el fútbol. Hombre 2.0 es una influencer que nos gustó bastante, que es Julio Pérez, que se especializa en el tema de ropa elegante masculina, ¿no? Y va a sastrerías, zapaterías, y es un tema muy sofisticado. Muy Mujer de fashion, carbón, sí, perdón, muy fashion, digo, muy fashion. sí. Mujer de carbón, que es Vanessa Murillo, que está metida en el tema de las parrillas, también algo muy masculino, pero ella es líder en ese tema. Y Claudio Rebata, porque queríamos también un comediante, digamos, entretenido y que también le va bastante bien en No, redes, tiene ¿no? una audiencia gigante, Rebata. Sí. Ujú. Todos estos personajes que ha construido, el de Brian es un personaje bastante intimidante, pero muy bien logrado. Pero Ujú. todos siguen esa característica que mencionamos antes, Luis Felipe, ¿no? Que creo que es importante resaltarlo, porque finalmente, digamos, las audiencias cambian, ¿no? Pero también las propuestas, y fíjate, tú has mencionado un caso que es muy interesante, ¿no? Que es el de Merlín Chambi, que es un tema relacionado con la historia o con los libros, y que está ahí, ¿no? Lo cual, no, eso demuestra que los temas no son aburridos, sino tal vez cuál es la manera de contar los temas, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, en periodismo podríamos también tomarlo como un ejemplo, ¿no? Porque necesitamos nuevas propuestas porque las audiencias están cambiando también.
Sí, y creo que hay algunos ejemplos, digamos, también de periodistas que están, digamos, incluso puedes ver ya estilos a la hora de comunicar, ¿no? Algunos son más de contarte la noticia, otros te ponen la música y empiezan con todo, otros tienen, digamos, el escenario, entonces vas viendo ahí y cada uno va conectando con quien se siente más cómodo a la hora de informarte, ¿no? Creo que hablando puntualmente del caso del periodismo, no sé si les pasa a ustedes, pero a veces cada uno, pues, el trabajo y las diferentes cosas te quitan un poco el tiempo acostumbrado y además ya no hay tanta oferta televisiva, por ejemplo, para ver noticias a profundidad. Entonces, de pronto, estos programas que los puedes ver en cualquier momento del día, puedes Así es. informarte sobre aquellas noticias de pronto más a Ujú. profundidad que sí te interesan, ¿no? Y ya Mm, si conectas bastante, te suscribes a sus Patreon. Y en los Patreon hay diferentes niveles, ¿no? Para estos influencers. Tienes, digamos, el plan básico, el plan para verlo una vez al mes, el plan para poder almorzar con esa persona una vez al año. O sea, digamos, Sí. diferentes niveles de conexión con estos influencers. eh, Solo para cerrar la entrevista, Luis Felipe, Ujú. el tema, claro, de los patrocinadores. En el periodismo también eso siempre ha sido un tema delicado, ¿no? La publicidad. Podemos tener la publicidad, pero de pronto cuando chocamos con los intereses de alguien, se tienen que tomar decisiones editoriales. ¿M? Es decir, determinado tipo de empresa ha incurrido en asuntos ilegales y nosotros tenemos que sacar pues, la investigación y de esa empresa en todo caso se resienten, pues bueno, que se resientan, pero esto tiene una prioridad por el interés público. En este tipo de contexto es un poco más difícil gestionar ese tipo de comportamiento, sobre todo cuando tú has mencionado que hay una tendencia de pronto a tener un solo patrocinador, que es el que va a apoyar con todo y que definitivamente pues te va todo el soporte, pero en la vida no hay nada garantizado y de pronto ese patrocinador está envuelto en un momento determinado en una serie de problemas, entonces ahí hay que tomar decisiones periodísticas, ¿no? Claro, yo creo, mira, en el caso, por ejemplo, de influencers que están más especializados en temas de entretenimiento, ya sea gastronomía, moda, digamos, el patrocinio está obviamente vinculado al tema de las marcas y cómo ese influencer tiene digamos, un discurso que influencia realmente a esas audiencias. En el caso del periodismo, creo que se ha dado una situación, yo diría parecida a lo que de repente hubo en los 80s y principios de los 90, en el que la parte del financiamiento en la venta era muy importante. Ya después, digamos, cuando la venta va cayó, la parte de la publicidad siempre también ha sido súper relevante, pero había un tema de venta, de se vendía la revista, se vendía el periódico, ¿no? Hoy, digamos, el tema de la publicidad es clave porque ya no se vende ese medio tradicional. En cambio, ahora estos periodistas digitales lo que tienen es que pueden tener algún auspicio, pero tienes una cantidad importante, lo que le llaman ellos sus Ujú. Patreons, de gente que se suscribe y paga el proyecto, o incluso tienes estos otros que ponen el QR del Yape y el Plin para que les vayan yapeando y pagando, ya sean 50 céntimos, 5 soles, pero digamos, me imagino que para que eso, y ellos mismos lo dicen, ¿no? Para que estos proyectos sean sostenibles, necesitamos también que participen. Y una cosa interesante que decía, por ejemplo, en este caso, hablando de periodismo, Marcos Cifuentes, él decía, al inicio le da vergüenza, porque, digamos, como pasar el sombrero, pero le dijeron las personas que están con él, si eso es un trabajo, o sea, ¿por qué te da vergüenza? O sea, es parte de tu chamba y el medio tiene que ser sostenible. Entonces, bajo esa lógica, ya han aparecido otros espacios. El Marco nació como en la pandemia, fue un proyecto que se fue construyendo. Ahora ya han nacido proyectos en digital, Sí. digamos, directo a la vena de conseguir financiamiento de sus suscriptores para poder seguir siendo sostenibles, ¿no? Pues bien, Creo y que así es, son nuevas maneras de ver, digamos, la práctica. Pero en fin, Luis Felipe, muchísimas gracias. Además, nos da muchas ideas. Ya sabes, Manuel, tengo que hacer algo para luego terminar regalando o sorteando No te departamentos, qué sé yo. preocupes, porque después de esa entrevista con Luis Felipe, ya Mercedes-Benz va a ser nuestro patrocinador. Está bien. Luis Felipe Gamarra, muchísimas Gracias, gracias Luis por haber estado Felipe. con nosotros. no, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo.
Un Gran Chao, abrazo. abrazo chao. para ti, Luis Felipe. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Bien, amigos, hacemos una pequeña pausa y volvemos con el programa. Bien, amigos, volvemos al programa y ahora tenemos a nuestro amigo, el internacionalista Francesco Tucci. Francesco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Francesco, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Tenemos varias cosas de qué hablar, pero sí creo que es importante empezar por este plan de paz alemán propuesto a Rusia y Ucrania, lo cual además ha traído ciertas críticas. Cuéntanos, Francesco. Sí, el canciller, es decir, el premier alemán, Ujú. Olaf Scholz, ha anunciado que está elaborando un plan de paz que quiere presentar durante una conferencia de paz que considera necesaria y durante la cual deberá participar también Rusia. Y esa va a ser una novedad, porque hay que recordar cómo en junio pasado, hubo una conferencia de paz en Suiza. Participaron más de 80 representantes de estados, pero no participó Rusia. Y efectivamente no hubo ningún avance. Entonces, el dato interesante es que Alemania, ojo, el segundo proveedor, tanto de financiamiento como de armamento, después de Estados Unidos, está interesada a llevar adelante negociaciones de paz, esta vez involucrando directamente Rusia. Esa va a ser una gran novedad. ¿Por qué está pasando esto? Hay una crisis de popularidad del SPD, del Partido Socialdemócrata Alemán, que la semana pasada ha perdido prácticamente las elecciones regionales en Sajonia y Turingia, donde hubo un gran resultado del partido de extrema derecha Alternative for Deutschland en los dos casos. Ojo, en una región ha ganado, en otra región ha llegado en segundo lugar después del partido cristiano-demócrata. Eso va a ser es una señal. Los alemanes están en contra de la política que ha diseñado el canciller, el jefe de gobierno alemán, con relación a la crisis ucraniana, la guerra que se está dando ya desde el 2022. Entonces, Olaf Scholz ha anunciado un plan de paz que todavía no ha detallado. Ujú. La respuesta rusa ha sido bastante interesante. ¿Por qué? El portavoz de Kremlin, Peskov, ha dicho que Rusia estaría dispuesta claramente a negociar, a escuchar también esta propuesta. Sin embargo, y con eso ha enviado, yo diría, una señal clara. Sin embargo, Estados Unidos todavía no se ha pronunciado. Y sabemos que Estados Unidos está metido en otras, porque esta noche habrá el debate entre Trump y Kamala Harris. Entonces, Estados Unidos ahora ya está mirando otros temas, temas internos. A las 9 hora peruana, ¿no? Si no me equivoco. No, no, ya empezó, ya empezó. Ah, ya empezó. Empezó ahorita empezó, las empezó a 8, las 8. 9 de la hora local.
allá Ya sí. empezó y ahora veremos lo que va pasando. Hay que ver la solvencia de de Kamala Harris con relación a Trump, entender cómo en base a este debate, efectivamente, los candidatos decidirán llevar adelante la campaña. Eso puede ser importante para definir unas estrategias. Y un dato interesante que quiero señalar, entonces estamos pasando un segundo desde el tema ucraniano a Sí, a Estados Unidos. Estados Unidos, que es importante. Recordarán que hay un historiador muy reconocido, Alan Lichtman, que elaboró un método de 13 pasos para acertar quién ganará las elecciones. Y nunca se ha equivocado, prácticamente. En ¿Ya ha 13 lanzado, ya lanzó su predicción para acertó. este año? Sí, ya la lanzó. Ya lanzó su predicción y de las 13 claves para ganar ha dicho que Kamala Harris lleva la delantera en 8 a Trump. Trump supuestamente solo 3 claves. Entonces, interesante lo que dice Alan Lichtman, es decir, en base a su método que ha elaborado en los años, parecería que Kamala Harris tendría una ventaja, pero Lichtman que ha dicho, yo no soy un vidente, vayan a votar. Me dio risa esta Claro, claro, declaración, porque dijo, no, claro. yo no soy vidente, vote pues. Sí. Hagan lo que deban hacer como ciudadanos norteamericanos. Por ahora, en base a la metodología que él ha desarrollado y que parece bastante certera, Kamala Harris tendría la ventaja. Hay que ver también el debate de esta noche y además quiero siempre recordar, cuidado, porque un debate no define un resultado. No, Puede no. indicar unas tendencias, también puede orientar una parte del electorado que esté interesada y que sobre todo esté indecisa, pues. No, Sí, y ahora, Yo, Francesco, también tenemos el terreno de las redes sociales por como campo supuesto. de batalla, ¿no? Sí, no hay que sobrevalorar un debate presidencial hoy en día. Hay que Ujú. tener mucho cuidado. Entonces, hay que considerar con cuidado lo que pasará, pero sí, yo creo que va a marcar la orientación de la campaña electoral. sí. Lo que veremos. Pero Es tú decir, dices, Francesco, tú dices, no hay que sobrevalorar, no. pero eso fue lo que definió la salida de Biden finalmente de esta carrera electoral también. Bueno, ha sido una de las señales, porque Biden se había enfermado otra vez. Mm. Además, quiero recordar que en varias reuniones internacionales, Biden estaba perdido. Sí, es verdad, Bueno, es verdad. Estaba perdido. literalmente la primera ministra italiana, Meloni, tuvo que salvarlo porque él se estaba Sí, separando del mirando grupo. otro lado, Estaba Parecía que se yendo a estaba otro estaba yendo lado. a un solo. acantilado, ¿no? A ver la profundidad del mar y No, se estaba apartando del grupo de Sí, presidente. sí, Ella de manera, mientras estaba ocurriendo algo a sus sí, espaldas y Biden miraba por otro lado, por completo. Giorgia exacto. Meloni, la primera Sí. ministra italiana, lo Que agarró diciendo, fue no, muy mire, gentil con él, el ¿ah? otro lado debe mirar, mire lo que está pasando, vaya. Eso ha pasado. Por eso, Martín, yo creo que ha sido la gota final, Sí. por sí. No decir, sabemos si con un Macron pésimo hubiese hecho lo desempeño. mismo. ¿Mm? No seas Sí. malo, Manuel, por No Dios. sabemos si con Macron hubiese hecho lo mismo, Francesco. Ah, eso no sabemos. Y nunca lo sabremos. Nunca lo Considerando sabes. ¿no? las tensiones también entre el gobierno italiano y francés, que después parecen haberse ¿no? recompuesto un poquito, pero siempre hay Ah, tensión. después de ese saludo que le dio, Sí, pues, quedaba bueno, claro, digamos, el rechazo, ¿no? sí, eso es importante. Entonces, Eh, hay varios temas, ¿no? Relevantes. bueno, Francesco, volveremos probablemente al tema estadounidense, pero no quiero perder esta oportunidad para hacerte la siguiente pregunta. Este sábado por la noche, horario peruano, nos enteramos de la salida de González Urrutia de Venezuela hacia España. España, Eh, correcto. bueno, a ver, sabíamos que estaba amenazado judicialmente, la fiscalía lo quería entre rejas y Maduro lo había exigido prácticamente. ¿Cómo interpretas, perdón, la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela? Porque hay dos posiciones. Muchos creen, Francesco, que lo que ha hecho España y el gobierno de Sánchez, obviamente con la mano de Zapatero detrás, es echarle una mano a Maduro también. Bueno, depende de cómo lo vamos a ver. Yo creo que como por primera vez el régimen venezolano se ha visto expuesto
Ujú. Y no ha recibido tampoco una solidaridad, entre comillas, internacional por parte de países que siempre han sido un poco más tibios hacia él. Por primera vez se ha encontrado en dificultad. Entonces yo creo que la salida del candidato a la presidencia, que estaba recibiendo presiones fuertes, ha sido por un tema de seguridad personal, Ujú. honestamente. Después, ¿cómo se puede leer? Un favor a Maduro y todo. Ya quiero recordar que Zapatero fue hace unos años observador internacional del proceso electoral y dijo en esta ocasión que no hubo fraude en los procesos electorales en Venezuela, que no hubo manipulación. Bueno, probablemente Zapatero no ha estudiado a Robert Dahl y no sabe perfectamente cuándo una elección es democrática, es decir, debe ser libre, limpia, competitiva y periódica. Así es. Puede ser competitiva, puede ser periódica, puede ser limpia porque no se va a manipular directamente la cédula electoral, pero si no es libre, si no tenemos elecciones libres, si hay una manipulación ex ante, como pasa, por ejemplo, también en Nicaragua, entonces el proceso electoral Así es es. democrático. Ujú. Eh, Ahora, la credibilidad amigo, de Zapatero, por decir, reducida no extremadamente. quiero dejar, sí, Francesco, no quiero dejar pasar el siguiente tema porque es importante, creo que lo habíamos conversado antes de que tú ingresaras al programa, y se lo comento a Martín ahora al aire, es el tema de Nicaragua. Daniel Ortega le ha quitado, sí, literalmente la nacionalidad a 135 opositores políticos. Sí, Me parece, bueno, que es un tema sumamente delicado. Ha habido también una diatriba entre Ortega y Petro. Petro le ha respondido que, bueno, a ver, si no me he confundido con la interpretación, da a entender que él nunca ha mancillado los derechos humanos, Eso le ha dicho, ¿no? sí, sí. claro. Entonces, el escenario de Nicaragua también es muy alarmante. Yo sé que Venezuela está ocupando las primeras planas, pero lo de Nicaragua también es una manifestación Estamos ahí. de una dictadura muy cruel, ¿no? Sí, claramente ya hemos tenido un viraje autoritario desde hace tiempo con Bajo Ortega. una fachada discursiva de izquierda, además. Sí, por supuesto, porque él Digo ha sido el fachada líder porque no sandinista. creo que eso responda a la izquierda moderna, No, obviamente. moderna, no. Y tampoco si vamos a ver a una vieja. ¿Por qué? El discurso de Algo la, que quiere hacer stalinista, ¿no? bueno, supuestamente autoritario, que después se pueda pintar de derecha a izquierda, es un líder autoritario. Y ya en Nicaragua desde hace tiempo no tenemos prácticamente una democracia plena, no la tenemos. Desde hace tiempo ha manipulado ya en diferentes ocasiones procesos electorales, vicepresidente, la esposa, ha presionado el Poder Judicial para hacer inhabilitar a candidatos de la oposición. Se parece muchísimo a Venezuela en esto. Si vamos a ver, hay rasgos Bueno, comunes sí, de un régimen que no es y, democracia, y ¿verdad? si ya se pelean entre ellos, me refiero a lo que ha señalado Manuel entre Petro y Ortega, bueno, ya está claro están claros los excesos Los excesos, efectivamente. del dictador en Nicaragua. Bien, Francesco, muchísimas gracias. Vamos a ver qué es lo que ocurre después de este debate. Yo estoy muy interesado no solamente en el contenido, por supuesto, sino en la audiencia que va a tener este debate en Estados Unidos y seguramente son datos que tendremos ya mañana y espero y seguro que lo comentaremos en la próxima semana contigo, Francesco. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan una Gran linda abrazo, Francesco. Gran Un abrazo. regreso. abrazo. Chao. Amigos, hacemos una pausa y volvemos con lo último del programa. Bien, amigos, ya vamos para el cierre contracara. Martín, es muy alarmante, bueno, lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurre en Nicaragua. Eh, a ver, ya acá hay un asunto que va más allá de lo político. Me parece que Daniel Ortega y su esposa Ah, han sí, claro. enloquecido.
Y mencionas bien a su esposa, que es una gran influencia en Ortega, tienes toda la razón. Anden con lo que sigo, claramente, sí. ¿Cómo es esto de quitarle nacionalidad a estas personas, forzarlas a ir a vivir a otro lugar, aparte de gente que está presa, ¿no? Así Opositores es, políticos. así es, así es. Bueno, es Recuerda lo que las mismo últimas, con Venezuela, ¿no? acuérdate de que en las últimas elecciones nicaragüenses metió a todos los opositores en la cárcel, entonces claro, imagínate, no había mucho que elegir. Ahora lo de Venezuela, te voy a decir, y lamento que mi pregunta tuviera mucha carga, ¿no? de opinión, pero sí, yo creo que la salida de González Urrutia es un gran favor para la propia dictadura de Maduro, ¿no? Ujú. Y hay que estar muy, 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 muy atentos a lo que pueda pasar con Marcolina Machado, que no sabemos dónde está. Recuerda que González Urrutia, bueno, se Estoy reveló escondido. en su salido, estuvo un mes en la Embajada de Países Bajos en Caracas. Y Marcolina Machado seguramente está resguardada y está muy cuidada también. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero vamos a escuchar nuevamente a Maduro gritar y, bueno, lo Y de no siempre, ¿no? olvidemos la controversia que se ha dado por la Embajada de Argentina. Muy bien, sí, Que han gravísimo, ¿no? rodeado, ¿no? La Así es, embajada y que además hay un tema también muy puntual aquí. Brasil fue designado por Argentina y por Perú para que custodien sus embajadas. ¿No? exactamente. Y el gobierno venezolano le revocó esa posibilidad a Brasil, pero Brasil ha persistido en brindar la seguridad tanto a Argentina como a Perú. Porque en la Embajada de Argentina además hay 6 opositores venezolanos, ¿no es cierto?, resguardados por antes Argentina y ahora Brasil. Y es muy grave lo que ha hecho Maduro. Eh, yo creo que es difícil pronosticar lo que pueda ocurrir, pero las cosas no se van a quedar así con la salida de González Urrutia, sin duda alguna. Hoy mismo había una gran manifestación también en Madrid frente al Congreso de los Diputados con la presencia de Ledesma, de Leopoldo López, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días o semanas, Manuel, pero yo supongo que María Corina Machado cuando dice que ni un paso atrás es porque realmente, realmente lo dice en serio, ¿no? Sí, claro que sí, lo dice en serio, pero ojo, hay muchos riesgos, ¿no? Hay Así muchos es, riesgos porque todavía están muy vulnerables y me parece que Maduro y Diosdado Cabello, por sí, algo está claro, retornado, digamos, al gobierno, está de ministro del Interior, es justamente para aplicar medidas represivas. así es. Manuel, antes de que nos corte Leo, porque es así, a No, no nos veces, va a cortar no, nunca, tiene nunca. actitudes madurescas a veces. Solamente volver a lo que hablábamos de James Earl Jones, este actor, maravilloso actor fallecido a los 93 años, no solamente le dio voz al personaje de Darth Vader y de Mufasa, como mencionaba Leo, sino también él es la voz del eslogan de CNN en inglés. Ajá. Y además, Manuel es uno de los poquísimos actores que ha logrado la lista de premios de actuación, los EGOT, es decir, un Emmy, un Grammy, un Oscar, aunque fue honorífico, pero Oscar al fin y al cabo, y un Tony en el campo del teatro. Además también de un Globo de Oro, me parece. Así que, sin duda, un enorme, enorme actor. No conocido por la voz de Darth Vader, sino por muchas otras películas. Sí, la verdad una pena, que descanse en paz. Ha marcado nuestra generación a partir de esa voz, no solo la nuestra, las siguientes también, O ¿no? sea, Porque él ha sido hasta el final aterrorizado. la voz de Darth Vader, si no me equivoco. Sí, sí, claro, sí, sí. Lo siguió siendo siempre. Incluso en las otras películas, cuando fueron 9, creo, 6 más. Sí, Pero en fin. exactamente. Bueno, Manuel, vamos a ver el debate entre Trump y Kamala Harris, que va a ser divertido. Y nada, con nosotros será hasta la próxima semana. Listo, entonces nos vemos la próxima semana y a todos y a ti, Martín, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.